¿Cómo defenderse ante las entidades estatales o en un proceso licitatorio? Te cuento que si tú en algún momento te has presentado ante el Estado y las entidades estatales no te escuchan o muy posiblemente no aceptan tus observaciones, es importante de que te quedes en este video porque te voy a dar unos tips. Muy posiblemente no los estés haciendo bien. Bien, entonces, ¿cómo defenderse en una licitación? Son una de las preguntas que muchas veces me hacen las personas que licitan y que en cierta forma se preocupan de por qué las entidades estatales no los escuchan. Muy posiblemente yo le digo a ellos, ¿cómo, de qué manera estás presentando o argumentando las observaciones que realizas? Recordemos que para poder defendernos en un proceso licitatorio, la normatividad les entrega a los proveedores, pues, la oportunidad precisamente de presentar observaciones y aclaraciones. Es una manera de defenderse, de que las entidades estatales escuchen los requerimientos de aquellos participantes. Pero entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que tienen las personas que participan en una licitación? La primera de ellas es presentar observaciones a ese proyecto de pliego de condiciones. Recordemos que perfectamente se puede hacer y cuando son procesos de mínima cuantía, pues ya el documento no se llama proyecto de pliego de condiciones, sino invitación pública. Precisamente en ese documento se deben presentar todas esas observaciones que no nos caen bien a nosotros como participantes y que muy posiblemente las entidades estatales no están, que más, haciendo o exigiendo requerimientos adicionales que muy posiblemente no sean transparentes dentro de un proceso licitatorio. Bien, la otra parte donde tú puedes, digamos, o la otra etapa donde se pueden presentar observaciones al informe de evaluación. Pero hoy quiero que nos centremos en la primera etapa de cómo hacer para presentar observaciones a ese proyecto de pliego de condiciones. Y es que yo te voy a dar un tip muy importante y es el que muchas veces los proveedores se les olvida. Y es que para poder efectuar una observación o una argumentación ante la entidad estatal al proyecto de pliego de condiciones, debes tener en cuenta un conjunto de apreciaciones y de argumentos. Por ejemplo, es importante de que te remitas también a los estudios previos o estudios del sector que elabora la entidad estatal. Esos estudios previos, en definitiva, al final es el resumen y el estudio que precisamente hace la entidad estatal para poder condensar todas aquellas exigencias que al final van a estar condensadas en el proyecto de pliego de condiciones. Entonces, precisamente ahí en los estudios previos, en ese documento de estudio del sector, es donde nace la motivación, por decirlo así, donde nace la causa principal del por qué precisamente se están condicionando o se están exigiendo ciertos requisitos en ese proyecto de pliego de condiciones o pliego de condiciones. Entonces, por eso es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Y es que precisamente es aquí el momento donde tú debes aprovechar para condensar los estudios previos con el proyecto de pliego de condiciones. Tan así es importante el estudio del sector, que es que precisamente las entidades estatales lo que hace es indicar esa razón técnica de por qué están exigiendo esos determinados requisitos. Pero en sí que contiene un estudio del sector. Lo primero que quiero que digamos o te invito a que hagas es que te remitas a un proceso licitatorio y empieces precisamente a leer desde ese momento a través de una óptica o una perspectiva de estrategia. Los estudios del sector no se dan solamente para que las entidades estatales sustenten la normatividad del producto o los servicios que van a contratar, sino también precisamente qué es lo que van a incluir, por qué solicitan determinados indicadores financieros, por qué están solicitando cierto grado de experiencia u hojas de vida o profesional que en cierta forma deben tener en cuenta al momento de licitar. Bien, esos estudios del sector, que quiero que hagas el primer trabajo de remitirte, vas a identificar muy posiblemente estos factores. El primero de ellos es aspectos generales que tienen que ver con el mercado. Y es que hay ciertos, digamos, yo te pongo un ejemplo, digamos tenemos un restaurante y en ese restaurante muy posiblemente el mercado en este momento no está siendo tan eficiente y tan provechoso, tal vez por el impacto de la inflación que se está viviendo actualmente en el país.
Y lógicamente son aspectos que mueven el mercado y que muy probablemente van a mover el precio de los productos y el costo de la materia prima. Es aquí donde precisamente debemos adentrarnos a esa valoración que está haciendo la entidad estatal, que está analizando la entidad estatal respecto al mercado actualmente. Tanto es así, les pongo un ejemplo. Una vez un caso, una persona presentó una determinada observación ante una entidad estatal de San Andrés y Providencia. Y es que precisamente al momento de presentar la observación fue procedente porque precisamente la entidad estatal no tuvo en cuenta ese aspecto también ambiental, que todos conocemos la noticia de que lo que pasó precisamente en San Andrés y Providencia, del tornado, de las lluvias, de las brisas, que acabaron prácticamente con toda, digamos, el comercio del sector. Entonces esa brisa de ese huracán grande que llegó allá, lógicamente va a afectar a los comerciantes, al turismo, y muy precisamente la entidad estatal lo que debe hacer, por obvias razones, es dentro de su estudio de sector, conocer cuál es la situación actual de esos comerciantes, de ese sector del turismo, para que precisamente pueda, a través de la estructuración del proyecto de pliego de condiciones, elaborarlo conforme a ese estudio del sector, conforme a ese estudio de mercado que muy posiblemente quedó impactado con ese aspecto ambiental y social, podríamos decir. Entonces, el primer tip importante para que tengamos en cuenta, al momento de presentar observaciones con el Estado, es importante de que ustedes puedan enlazarlo y leer los documentos de estudios previos estratégicamente, no solamente como una necesidad que exige la normatividad para que las entidades estatales motiven el por qué están contratando esa necesidad de ese producto y servicio, sino más bien para que ustedes puedan, junto con las entidades estatales, verificar los medios, y precisamente esos requisitos son necesarios y adecuados conforme al mercado. Es tanto así también que a través de esos estudios previos las entidades estatales también estudian la oferta y las cotizaciones de los proveedores. Diríjanse a unos estudios previos y van a poder determinar que muy posiblemente las entidades estatales van a solicitar las cotizaciones de otros proveedores que actualmente estén participando en el sector. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera estratégicamente tú puedes llegar a analizar que esos precios que se están presentando a través de las cotizaciones pueden llegar a ser ciertos o reales? Y es importante tener en cuenta que si bien la entidad estatal en cierta forma es una medida válida para poder en cierta forma sustentar los precios, también es importante de que puedan verificar e ir más allá no solamente de las cotizaciones, sino también de ese impacto del mercado. Muy posiblemente de la inflación, muy posiblemente de protestas que afectan, digamos, el medio, muy posible de impuestos que estén afectando actualmente la captación, digamos, de más clientes, que los restaurantes, digamos, debido a los altos precios de la gasolina, pues actualmente no estén vendiendo conforme lo estaban haciendo antes. Estos son aspectos importantes a tener en cuenta. Tanto así, señores, proveedores, es al momento de presentar entonces las observaciones, hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos relacionados con los estudios previos. Ya dijimos, primero, determinados pues con los estudios del sector, estudios del mercado, impactos sociales, tener muy en cuenta también las cotizaciones que se hacen, verificar si son realmente ciertas y poder relacionarlas con todo lo anterior. Y otro aspecto importantísimo para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente las entidades estatales a veces también utilizan los medios o determinadas, digamos, técnicas de verificación de por qué van a incluir determinados requisitos o presupuestos dentro de sus nuevos procesos de contratación. Cuando ellos publican sus procesos, muy posiblemente anteriormente, durante tiempo atrás, las entidades estatales ya han contratado esa misma necesidad, servicio o producto. Entonces ellos se remiten a la experiencia que como entidad estatal han tenido anteriormente con otras, digamos, otras contrataciones que han publicado, que les ha ido bien, muy posiblemente han analizado el riesgo correspondiente relacionado con esa ejecución del contrato y les ha ido muy bien.
Muy precisamente analizando esos contratos anteriores, las entidades estatales también basan su futura contratación y muy posiblemente es una técnica y es muy válida hacerlo porque lógicamente también les va a ayudar a minimizar el riesgo. Otro aspecto realmente importante es que tengan en cuenta el análisis del riesgo. Ojo con esto, el análisis del riesgo. Y es importante entrar a preguntarle a las entidades estatales precisamente cuál es esa matriz del riesgo y ese análisis que le hacen al riesgo correspondiente para la ejecución del contrato. Muy posiblemente, ustedes también se les está olvidando preguntarle o sustentarle a las entidades estatales, no solamente a través de normativas, sino a través de hechos notorios, a través, digamos, de determinados documentos y de estructuración técnica, porque recordemos que las entidades estatales muchas veces los servidores públicos intentan como servidores públicos dar lo mejor de sí, de solicitar ciertos requisitos, pero nuevamente allá hay un abogado, un financiero, ingenieros también hay elaborando ese proyecto de pliego de condiciones, pero lo que se debe tener muy en cuenta es que esa elaboración, no todos los servidores públicos saben de todos los temas. Entonces, si estamos en el área de la construcción o en el área, por ejemplo, digamos de combustible, ¿sí? De venta de aceite, de mantenimiento preventivo y correctivo, muy posiblemente los servidores públicos no van a saber a tener todo el conocimiento. Es ahí donde ustedes como proveedores entran a verificar que de acuerdo con las exigencias de las entidades estatales, ustedes deben argumentarle técnicamente y no solamente indicarle cuál es el error o el posible error de las entidades estatales, sino también las consecuencias y sustentarlo con la matriz de riesgo y hacerles caer a la entidad estatal de que no solamente son exigencias o requisitos que están, digamos, colocando en riesgo el contrato, sino que también muy posiblemente van a poner en riesgo también lo que ellos como entidad estatal están ejerciendo y desean ejecutar el contrato. Recordemos que las entidades estatales, su deber legal es precisamente cuidar ese erario público, ese dinero que tienen en sus bolsillos como entidad estatal para poder invertir esas necesidades precisamente para su desarrollo y cumplir con los fines del Estado. Pero acá es muy importante tener en cuenta que ese riesgo debe ser valorado en conjunto, porque como te digo, las entidades estatales, los servidores públicos no tienen el conocimiento general, que muy posiblemente ustedes como proveedores y en su nicho de mercado sí lo tienen. Entonces, al momento de presentar la observación, en este caso, es importante que no solamente, como están haciendo muchos, no, pues yo observo y presento esta observación, señores entidades estatales, porque ustedes están cometiendo este error, pero se les está olvidando indicar a la entidad estatal cuál es el riesgo para ellos, cuál es el riesgo de la ejecución del contrato. Eso en primera medida. Y lógicamente hay que enlazarlo con el cumplimiento de aquellos principios de transparencia y no corrupción, de publicidad, de selección objetiva, donde precisamente a través de una debida motivación, no solamente a través de un sustento normativo, sino también un sustento de los hechos, de la realidad empresarial y comercial que se vive, es importante, digamos, que lo sustenten. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, mira, yo tengo por acá una observación y a manera de ejemplo hay, digamos, es un determinado proceso el cual un proveedor está haciendo una solicitud determinada y está solicitando precisamente que se modifiquen los índices financieros, simplemente con el fin de que exista mayor participación de los proponentes. Y démonos cuenta, por ejemplo, cómo este proveedor, su sustento es, cámbieme los indicadores financieros. Vamos a modificarlos, señores entidad estatal. Pero, ¿y cuál es el argumento que utiliza este proveedor? El argumento que está solicitando es simplemente para ampliar mayor participación de los proponentes al proceso. Está diciendo, aumente los índices de liquidez, mejore los índices de endeudamiento, la razón de cobertura de intereses. Pero acá, ¿qué es lo que más le interesa a la entidad estatal? Entonces, hay un primer error. Digamos, muy posiblemente el proveedor que presenta la observación, lógicamente tiene razón, hay que emplear precisamente esa participación de los oferentes, pero hay que tener muy en cuenta de que el proponente debe hacerle entender a la entidad estatal el por qué está fallando a través del estudio del sector que, digamos, la entidad estatal elaboró. ¿Cuál fue la respuesta entonces de la entidad estatal? Se los voy a leer. Dice: en lo referente a la modificación de los índices financieros,
se aclara al observante, o sea, es decir, al proponente que presenta la observación, que los requerimientos de los indicadores financieros corresponden a un análisis del sector realizado por la universidad, en donde dentro de otros factores se toma en cuenta la experiencia de la entidad en este tipo de contrataciones, a fin, como tal, de establecer el comportamiento de las empresas en los distintos procesos. El tomar como referencia principal el análisis del sector es considerado como un método idóneo para realizar la labor al interior de las entidades en sus procesos de compras y contrataciones. Entonces, démonos cuenta de todas formas cómo la entidad acá se remite a ese estudio que hace. ¿Cuál fue el error muy posiblemente del proveedor? Pues debe indicarle a la entidad estatal sobre ese estudio y que puede estar fallando en este estudio de sector, que puede muy posiblemente no estar tomando en cuenta. Ya hay un avance para que la entidad estatal por lo menos se dirija a sus estudios y verifique si muy posiblemente, como el ejemplo que te señalé de San Andrés y Providencia, donde el observante le da a entender a la entidad estatal que hay ciertos factores externos que muy posiblemente impactan esos indicadores financieros, impacte el precio y el costo determinado de la materia prima y que muy posiblemente está afectando el sector del comercio y del turismo. Y ahí muy posiblemente ya la entidad estatal va a entrar a enfocarse en dar respuesta a lo que verdaderamente puede ser una mejor argumentación. Así que ya lo sabes, importantísimo tener en cuenta este tip al momento de presentar observaciones, que es dirigirnos a los estudios previos. Bien, mira, si tú quieres aprender más de estos temas, yo quiero invitarte al evento gratuito que tenemos en Domina y Licita este 29, 30 y 31 de mayo, donde vas a aprender muchísimos más temas sobre esto y lo mejor que es completamente gratuito, porque nosotros más que eso, más que presentar, digamos, algo, digamos, de valor, queremos es enseñarle y hacer conciencia, que todas las personas liciten de manera exitosa y de manera consciente, porque es que acá hay un inconveniente, se les está olvidando que licitar se debe licitar a través de con estrategia. Licitar no es presentar solamente documentos y requisitos, es importante saber hacerlo de manera estratégica. Así que no te puedes perder este evento completamente gratuito donde vas a aprender la estrategia que nosotros usamos con las personas para que liciten con éxito, y aparte de eso vas a aprender a cómo defenderte ante el Estado y cómo, digamos, presentar el mejor precio ante las entidades estatales cuidando tu rentabilidad. Un aspecto muy importante. Nos vemos entonces en el próximo podcast o video de YouTube, y ya lo sabes, soy Teresa Cuadros de Academia VIP de Valen Ivo Partners en asociación y alianza con VIP.